Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo súper especial que estoy seguro que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un viaje de ensueño, lleno de amor, romance y la magia incomparable de París. Si han leído bien, hoy vamos a revivir y compartir con ustedes el increíble aniversario romántico de Anne y Kerem en la ciudad del amor. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos personalidades, y a mí también me encanta ver cómo su amor florece, así que prepárense para ser testigos de momentos tiernos, vistas espectaculares y todo el encanto que París puede ofrecer. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, toquen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, y así se unan a nuestra creciente familia. Ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la mágica historia de Anne y Kerem. Imaginemos esto, la brisa suave de París acariciando sus rostros, las luces parpadeantes de la Torre Eiffel iluminando su camino, y el aroma a croissants recién horneados flotando en el aire. Así comenzó la aventura de Anne y Kerem, celebrando su amor en el escenario más romántico del mundo. Su viaje no fue un simple viaje, sino una sinfonía de experiencias cuidadosamente orquestadas para celebrar su vínculo. Desde el momento en que aterrizaron, se podía sentir la emoción palpable. Lo primero que hicieron, por supuesto, fue dirigirse a su hotel. No cualquier hotel, sino uno con vistas panorámicas, donde cada mañana despertaban con el icónico perfil de París como su telón de fondo. Las mañanas solían comenzar con un desayuno tranquilo en su balcón, compartiendo café y conversando, planeando las maravillas del día que tenían por delante. Uno de los primeros puntos destacados de su viaje fue, sin duda, un paseo en barco por el Sena. Imaginen estar en un crucero al atardecer, con el sol tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados mientras pasan por debajo de los puentes históricos, y ven monumentos como Notre Dame y el Museo del Louvre desde una perspectiva completamente diferente. Anne y Kerem se veían radiantes, disfrutando de la brisa y compartiendo miradas cómplices. Pudimos ver en las imágenes que comparten que no era solo una actividad turística, sino un momento íntimo donde la conversación fluía libremente, risas y promesas susurradas al oído. Es en esos momentos, rodeados de tanta belleza, donde el amor se fortalece y se renueva. Y por supuesto, ¿qué sería de París sin una visita a la Torre Eiffel? No solo para tomarse la foto clásica, sino para vivir la experiencia completa. Ascendieron hasta la cima y desde allí, la vista de la ciudad se extiende infinitamente, un tapiz de luces y edificios que parece sacado de un cuento de hadas. Kerem, con una sonrisa encantadora, compartió en uno de sus posts que fue en ese momento, con el mundo a sus pies, que sintió la profundidad de su amor por Anne aún más. Pudieron ver las luces de la ciudad parpadear y, para hacerlo aún más especial, disfrutaron de una copa de champán mientras contemplaban el atardecer. Dicen que París es para los enamorados, y Anne y Kerem demostraron por qué es así. Pero no todo fue sobre los grandes monumentos. Anne y Kerem también se permitieron el lujo de perderse por las calles empedradas de Montmartre, descubriendo sus rincones bohemios y sus encantadoras plazas. Visitaron el Sacré-Cœur, admirando su impresionante arquitectura y disfrutando de las vistas panorámicas desde sus escalinatas. Compraron pequeños souvenirs, se detuvieron a escuchar a los artistas callejeros y saborearon deliciosos macarons en una pastelería local. Es esta parte del viaje la que siempre siento que revela la verdadera esencia de una pareja, cómo disfrutan de las pequeñas cosas, de la espontaneidad y de la simple compañía mutua. Verlos caminar de la mano, riendo y tomándose fotos divertidas, fue realmente conmovedor. La gastronomía parisina tampoco podía faltar. Anne y Kerem son conocidos por ser amantes de la buena comida, y París, obviamente, les ofreció un festín para sus paladares. Tuvieron cenas inolvidables en restaurantes con estrellas Michelin, probando platos exquisitos y vinos selectos. Pero también disfrutaron de experiencias más locales, como picnics en el Jardín de Luxemburgo con quesos franceses, baguettes frescas y una botella de vino tinto, simplemente relajándose y disfrutando del ambiente parisino. Compartieron momentos muy dulces, como Kerem sorprendiendo a Anne con una cena romántica sorpresa en un lugar con vistas a la Torre Eiffel iluminada, un gesto que sin duda, a ella la hizo sentir como una verdadera princesa. Hubo también momentos de pura aventura y descubrimiento. Alquilaron bicicletas y recorrieron los Campos Elíseos, sintiendo la energía vibrante de la ciudad. Visitaron el Louvre maravillándose con obras maestras como la Mona Lisa, e incluso se perdieron intencionalmente por sus laberinti. Pasillos, creando sus propias historias entre las obras de arte.
Ande, con su interés por la moda, dedicó tiempo a explorar las boutiques de lujo, mientras Kerem, siempre curioso, se sumergió en la historia de los monumentos. Pero lo más importante era que siempre encontraban la manera de compartir estas experiencias, comentando, riendo y creando recuerdos que los unirían aún más. Uno de los momentos que más me pareció especial y que compartieron fue una noche en un pequeño bistró, lejos del bullicio turístico, donde la música suave llenaba el aire. Se sentaron uno frente al otro y parecía que el tiempo se detuvo. No necesitaron grandes gestos, solo la profundidad de sus miradas y la comodidad de su presencia decían todo. Hablaron sobre su pasado, su presente y su futuro juntos, fortaleciendo el vínculo que los une. Estas son las historias que realmente nos inspiran, las que nos muestran que el amor verdadero se encuentra en la conexión, en la comprensión y en la alegría de compartir la vida. Y por supuesto, para celebrar su aniversario, hubo momentos de puro romanticismo y sorpresas. Una noche Kerem preparó una cena especial para Ande en su habitación de hotel, decorada con velas y flores, con música que significaba mucho para ellos. No se trataba del lujo sino del detalle, del esfuerzo y del amor que puso en cada aspecto de esa velada. Ande, visiblemente emocionada, compartió lo mucho que significó para ella ese gesto, y verlos bailar lentamente mientras la Torre Eiffel brillaba a través de la ventana, fue un cuadro digno de una película. También hubo tiempo para la cultura y el arte. Asistieron a un espectáculo de cabaret disfrutando del glamour y la tradición parisina, y pasearon por el Pont des Arts, el famoso puente de los candados, aunque ya no se puedan poner, el romanticismo del lugar sigue intacto. Cada día era una nueva aventura, una nueva oportunidad para enamorarse aún más el uno del otro y de la ciudad que los rodeaba. Vimos que exploraron museos menos conocidos, descubrieron jardines secretos y se dejaron llevar por la magia de lo inesperado. En resumen, el aniversario romántico de Ande y Kerem en París fue una celebración de su amor en su máxima expresión. Fue una mezcla perfecta de momentos icónicos y experiencias íntimas, de gastronomía exquisita y paseos encantadores, de risas compartidas y promesas susurradas. Nos demostraron que París no es solo un destino, sino un estado de ánimo, una invitación a dejarse llevar por el romance y a celebrar la vida junto a la persona que amas. Verlos juntos disfrutando de cada instante nos recuerda la importancia de nutrir nuestras relaciones y crear recuerdos inolvidables. Y hasta aquí nuestro viaje virtual por el romántico aniversario de Ande y Kerem en París. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo estos momentos tan especiales. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia de amor en el escenario más romántico del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos encanta tenerlos aquí y saber que disfrutan de nuestro contenido. Ahora, me encantaría saber qué les pareció. ¿Cuál fue su momento favorito de este viaje parisino de Ande y Kerem? ¿Hay algún otro lugar o experiencia que creen que deberían haber incluido? Dejen sus pensamientos y sugerencias en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y si este vídeo les ha gustado y les ha transmitido un poquito de esa magia parisina y de ese amor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.